Mi nexo no, con Neruda no fue personal, fue político. Sí. Y aquí tiene otra cosa, yo soy muy recatado en eso, no me gusta meterme con gente importante. Yo llegué a Chile exiliado político en la época de Pérez Jiménez, yo estuve preso en La Modelo, yo era dirigente estudiantil y dirigente de la Juventud Comunista en esa época en Caracas, en la clandestinidad, y me tomaron preso con un grupo de compañeros, nos delataron, y estuve en La Modelo. De ahí nos pasaron ahí me negué a firmar una carta, me pasaron a Guasina, campo de concentración de Zacupana, a Ciudad Bolívar, y tuve casi 4 años preso, seguido. Por una casualidad salí, no a libertad, sino al exilio, porque un hermano mío médico le salvó la vida a un hijo de Pedro Estrada, por casualidad. Le llegó una noche y lo salvó, y Pedro Estrada le pidió que pidiera cualquier cosa, le dijo, suelte a mi hermano. Entonces dijo, no, ese carajito es un insurrecto y tal, entonces vamos a sacarlo al exilio. Bueno, sáquenlo al exilio y me echaron. Yo me fui para Chile. Llegué a Chile y en Chile estaban exiliados varios compañeros, amigos míos, camaradas también. Héctor Mujica, el periodista, éramos muy amigos. Y en Chile, bueno, consolidamos esa amistad, ¿no? Y Héctor, como al que lo conoció a Héctor, sabe su personalidad, era un hombre amigo de todo el mundo, ¿no? Echador de broma, juguetón, era un intelectual muy famoso, pues, ¿no? Y un periodista, un gran periodista. Héctor me dijo, ¿tú quieres conocer a Pablo? Sí, claro, a Neruda, como no, pues. Yo lo leí en la cárcel, este libro lo leí yo en el liceo, lo compré, yo vivía en San José y estudiaba aquí en el Fermín Toro, me venía a pie, me estuve viniendo a pie un mes para economizar lochita, mediecito para comprar esto. En el liceo. Me lo mandaron a la cárcel y en la cárcel lo recitábamos de los presos, lo recitábamos de memoria, poemas de acá. Entonces este libro fue para mí un compañero de toda la vida. Llegué a Chile y Héctor me dice que quiero conocer a Pablo, por supuesto, aquel gigante de la poesía, el hombre que había escrito todo eso, histórico, heroico. Y me lo presenta en un acto público del Partido Comunista de Chile, termina el acto y me dice, sube. Y estaba Pablo con él conversando. Héctor era amigo de todo el mundo, al Salvador Allende, yo conocía al Salvador Allende, lo visitábamos cada 15 días, una vez al mes, en el Palacio de Gobierno, en el Senado, con el senador de la República, para que nos diera solidaridad contra la dictadura de Pérez Jiménez, y siempre nos atendía muy bien. Héctor era amigo de todo el mundo. Entonces me presenta a Pablo, pero Héctor, como buena gente, muy simpático, muy conversador, le dice, yo era un muchacho delgadito, flaquito, pequeño, venía ahí muy tranquilo a conocer a un gran poeta, pues, un hombre muy famoso. Y subo, y entonces Héctor tiró un discurso. Y te voy a presentar, Pablo, a un héroe de la resistencia, un poeta, no sé qué. Y yo le decía que se callara y él no se callaba. Entonces Pablo se quedó parado, el hombrezote grandote, y yo, flaquito chiquitico, me acerco con mucha timidez y le tiro la mano. Y los venezolanos tenemos la costumbre de dar la mano así fuerte, ¿no? A los machos, como dicen, ¿no? Y Neruda me tira una mano floja así. ¿Cómo está, compañero? Como habla él, ¿no? Hablaba así. Mucho gusto de conocerlo. Yo quiero que seamos amigos. Exactamente eso me dijo. Dígale a Héctor que lo lleve por mi casa para que seamos amigos. Y yo no hallaba como agarrarle la mano, ¿no? Entonces, en primer lugar, se me cayó el monstruo, se me cayó. Yo iba a todos los actos en que hablaba Neruda porque me encantaba como hablaba él. Entonces, ahí saqué la conclusión de que los poetas, los directores, los dirigentes políticos deben ser poetas, porque son más convincentes. Yo oí a Neruda hablar poesía, hablaba de política, con lenguaje poético, y para mí era más convincente que lo que decían los dirigentes obreros o políticos. Pues no sé, era una cosa, y tenía un don en la palabra increíble, impresionante. Y lo seguí viendo, y cuando vino a Venezuela, él tuvo 4 veces aquí. La primera vez la dictadura de Pérez Jiménez no lo dejó entrar. Después lo trajeron, y la tercera vez que vino, y le hice una entrevista en la casa de Miguel Otero Silva. Quedó encantado, me invitó a una fiesta, que al día siguiente, toda media Caracas, me agarró y me metió un cuarto ahí, encerradito. Me dijo, el libro que me dijo, tráigame un libro que a usted le guste, mío.
Entonces yo me lo llevé escondidito aquí atrás, ¿no? Estaba a media Caracas allá. Me metió en un cuarto a conversar del libro. Aquí está el libro, por aquí lo traje. En el bolso. Bueno, eso era Neruda, ¿no? Esa era Neruda. En medio de un gran acto donde estaba, bueno, desde el presidente de la República para abajo. Él me agarró por la paltó y me metió en un cuartico ahí y me dijo, el libro que yo le pedí. Y bueno, aquí está, lo tenía escondido, aquí está. Extravagario. Este es un libro muy raro de Neruda, muy raro. Bueno, para los que estudiamos literatura no, pero para el gran público este es un libro extraño de Neruda. Este libro lo escribió Neruda cuando vino la crisis del socialismo mundial. Él estuvo casado muchos años con una dirigente comunista, bueno, no era una dirigente, una artista plástica española, la Hormiguita, se divorció de ella, se casó con otra señora, que fue su última esposa, y entró en crisis, como entraron en crisis todos los comunistas del mundo. A la caída, a la crisis soviética, todos los comunistas nos sentimos abandonados, no sé, algo pasó, algo muy grave, ¿no? Algunos logramos superar esa crisis, otros no, y Neruda la superó. ¿Cómo lo superó? Escribiendo poesía. Aquí está su drama personal, su drama humano. Y entonces cuando él me dijo, ¿y por qué este libro? Él creyó que yo le iba a llevar el Canto General, que era el libro clásico más político, pues más ligado a la historia, a la vida. Este es un libro muy personal, extraordinario, a mí me encanta este libro. Y entonces yo le dije, bueno, por eso lo que estoy diciendo, ¿no? Que este libro lo representa tanto o mejor que el Canto General. A su vida personal, a sus problemas íntimos. Me dijo, usted me ha leído muy bien, usted es muy perspicaz, y me hizo una dedicatoria muy linda. A Luis Navarrete, su nuevo viejo amigo, Pablo Neruda, 1968, Caracas. Esto me hizo saber que yo había cometido un error garrafal. Un error garrafal, no haberlo conversado más con él en Chile, haberlo conocido más, haber frecuentado más. Claro, su poesía sí, ¿no? El libro que aparecía de Neruda yo lo compraba. Y mi biblioteca está toda Neruda, no falta nada. Entonces, esa es un poco la historia de mi relación con él, ¿no? Después, bueno, cuando murió a la caída de Allende, bueno, aquí le hicimos homenaje y todo, a Allende y todo eso. Y formamos con los camaradas chilenos que llegaron y los venezolanos, formamos un comité de solidaridad con Chile. En esa época estaba un representante de Acción Democrática, un representante de COPEI, un representante del MAS, un representante del Partido Comunista y otro más de, no sé si era del MIR o independiente, éramos 5 o 7. Yo era el que representaba al Partido Comunista en esa época, cuando era militar. Bueno, entonces esa es mi relación con Neruda. El liceo, la cárcel, el exilio, Venezuela cuando él vino, cuando yo pude conversar con él realmente. Y tuve una cosa que yo siempre la cuento porque es raro. Cuando yo estaba escribiendo mi libro académico sobre Neruda, y esa conversación personal que yo tuve con él, muy así, era para extraerle algunos datos que yo no lograba entender en su poesía, 3 o 4 cosas, ¿no? Y hay un poema en la tercera residencia, previo al Canto General. Por cierto que el poema a Bolívar no aparece en el Canto General, después voy a explicar eso. Y yo le pregunto, hay un poema dedicado a Tina Modotti. Tina Modotti, una fotógrafa italiana muy famosa, comunista, una fotógrafa maravillosa, ¿no? Y ella era miembro del Partido Comunista mexicano, pero ella era italiana. Y el poema está dedicado a Tina Modotti a muerte. Y yo le pregunto, ¿usted conoció a Tina Modotti en México? Sí. ¿Cómo era Tina Modotti? Le pregunto yo. Y ella entonces le empieza, como hablaba Neruda, así como un monje, ¿no? Tina Modotti, cuando terminaba las reuniones del Comité Central del Partido, se quedaba solitaria en un rincón y los camaradas del partido, los dirigentes se iban y ella cogía una escoba y barría, y yo sentí una vez en mi vida que yo le evitaba. Mientras él hablaba y me decía quién era Tina Modotti, yo estaba sentado así y yo me fui echando para adelante de a poco y de pronto sentí que yo estaba como volando en el aire. Cuando él terminó de hablar, ¡pum!, sentí que caí.
esa cosa que tenía la voz de Neruda y su capacidad de llevarlo a uno con un ritmo personal así muy intenso y con una cosa muy auténtica, ¿no? No estaba haciendo un papel de intelectual, de poeta, sino estaba contando una historia que él había vivido. Yo dije, pucha, yo lo que me perdí en Chile, le dije yo. Bueno, esa es la historia mía con Neruda. Después, bueno, me he puesto a reflexionar más ya, no solamente sobre su obra, sino sobre qué representa Neruda. ¿Qué representa Neruda para América Latina? Yo creo que en el siglo XX es difícil encontrar un poeta, ¿no?, que siendo un gran poeta, por eso le dieron el premio Nobel, eso no es un premio regalado, y siendo un gran poeta, un excelente poeta, en todas las dimensiones, dio muestra de ser un gran ciudadano, un intelectual integral y un revolucionario absoluto y total, ¿no?, entregado a una causa. Claro, él era un hombre que vivía un poco a lo burgués, ¿no?, por supuesto, como viven muchos revolucionarios. Un revolucionario no tiene por qué vivir mal, pues, ¿no? Y si tiene dinero, que viva bien, pues, ¿no? Pero es revolucionario, está cumpliendo una función social, está cumpliendo una función política, viviendo bien. Nadie le pide a nadie que viva mal, ¿no? Vivía muy bien, claro, por su obra, pues, le pagaban mucho por todos los libros que publicaba, ¿no? Y Neruda fue un poeta en los inicios, cuando estudiaba. Él venía del sur de Chile, hijo de una mujer campesina, muy pobre, y su padre era un obrero lastrero de trenes en el sur, humilde del sur. Llega a Santiago a estudiar en la universidad francés. Él después tradujo muchos poemas en francés y en inglés, un excelente traductor de inglés y francés. Tradujo ya como escritor. Y se encontró con una sociedad convulsionada, socialmente, culturalmente y políticamente. Y se metió en la lucha social. Al principio era medio anarquista, tenía muchas ideas cercanas a los anarquistas. Los anarquistas fueron muy importantes en el Cono Sur, sobre todo en Argentina y en Chile. Y la dirigencia política socialista y comunista logró, digamos, colocar a los anarquistas en un segundo plano, ¿no? Porque el gran dirigente obrero chileno, Elías Laferte, camarada, sópleme. Recabarren, Luis Emilio Recabarren. Gracias, camarada. Luis Emilio Recabarren fue el fundador del movimiento obrero chileno. Gran intelectual. Obrero que se intelectualizó. Obrero ¿cómo se llama?, de imprenta. Trabajaba en la imprenta. Era un intelectual, pero un obrero. Él fue el fundador de la FOCH, la primera Federación Obrera de Chile en 1920 por ahí. Fundador del Partido Socialista, fundador del Partido Comunista. Un líder increíble, ¿no? Y los socialistas ya existían como partido. El Partido Comunista fue uno de los primeros partidos de Chile también. Entonces ese bloque histórico, ese bloque social, ese bloque político, se movilizó mucho en la década del 30, después de la gran crisis mundial. Y hubo un gran proceso de cambios revolucionarios. Neruda se metió como estudiante en ese lote, estuvo muy metido en eso, con ideas anarquistas, y de pronto un amigo de él que trabajaba en el Palacio de Gobierno, que leía mucho sus poemas, sus primeros poemas de amor, del Crepusculario y de 20 poemas de amor y una canción desesperada, lo llamó al Palacio de Gobierno para que conversaran. Y entonces le dijo, ¿qué quiere usted, poeta, hacer en su vida? Yo quiero salir de este país para ver cómo es el mundo, porque aquí esto está como, lo veo como muy chiquito. Entonces le dijo, mire, venga. Y entonces él lo cuenta en su memoria, ¿no? Le mostró un globo terráqueo redondo que giraba y lo puso a girar. Y entonces le dijo, ponga el dedo. Y Neruda puso el dedo así en un hueco que tenía, un viejo, estaba lleno de hueco. Y le dijo, ahí lo vamos a Cónsul, por allá en la India, ¿no? Pakistán, por allá lejísimo. Y entonces dijo, me nombraron diplomático en un hueco del mundo. Bueno, y para allá se fue. Entonces allá escribió sus primeros libros, después de los poemas de amor, Las residencias en la tierra, excelente poesía, ¿no? Poemas que han llamado poesía hermética. No es hermética, pero es muy fuerte, ¿no? Eran sus dramas personales. Se fue a España, en España conoce a la Hormiguita, que fue su esposa, se liga a la generación previa a la guerra civil
los grandes poetas españoles de la época, que fueron asesinados por Franco, sobre todo García Lorca, Alberti. Alberti era comunista. Entonces él se liga al grupo comunista más que a los anarquistas, porque los anarquistas en la Guerra Civil Española eran muy fuertes, pero a Neruda no le gustaba ya el anarquismo, porque el anarquismo juvenil de él era teórico. Cuando él ve a los anarquistas actuando en España, dice, no, esto no me convence. Y se empezó a acercar a los comunistas. Se casa con la Hormiguita, que era pintora, se van a Chile, y bueno, y ahí empieza su ligazón con las luchas políticas, con las luchas sociales y políticas. Termina siendo ya no solamente un escritor, sino ya un hombre comprometido con una causa. Siguió escribiendo dentro de la onda de las residencias, primera residencia en la tierra, después vino la tercera residencia, porque la segunda es el segundo libro de la residencia, son 2 partes, segunda y tercera, pero él lo juntó todo y puso tercera residencia, y después el canto general. Cuando él llega a Chile, se encuentra que Chile ya ha evolucionado políticamente, ya está con una compañera que es militante, y él empieza a ligarse con la izquierda chilena, y termina siendo un militante del Partido Comunista de Chile, ¿no? Lo nombran candidato a diputado por el norte, se va a la mina del norte, y cuando ve a los obreros, cómo vivían, él lo cuenta en el canto general, ¿no? Dice, bueno, yo cambié totalmente, yo no sabía, no me daba cuenta de que los obreros vivían en esas condiciones. Y ve que el Partido Comunista es un partido serio, responsable, formador, con buena teoría política, con buenos líderes, con intelectuales, con artistas, con todo, y se metió en el Partido Comunista. Y toda su vida fue un comunista responsable, serio, trabajador. Tanto es así que cuando él llegó a ser diputado, llegó a ser incluso senador por el norte, por los obreros del norte, cuando él empezó a escribir el canto general, el Partido Comunista le dio un permiso. Y le dijo, váyase a su playa, tenía una casa en la playa, y escriba, termine de escribir ese libro. Porque el Partido Comunista de Chile era más importante el canto general que los discursos que podía decir Neruda y el levantamiento de mano en el Congreso. Y él cumplió con esa misión. Cumpliendo con esa misión, viene la Ley de Defensa de la Democracia, del traidor González Videla, que Neruda fue jefe de campaña de González Videla en la alianza socialista, radicales, socialistas y comunistas. Esa alianza venía del año 36, del Frente Popular. Chile fue el único país de América que tuvo un Frente Popular, similar a los Frentes Populares después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, ¿no? Es decir, que el Frente Popular era todo el bloque histórico democrático, progresista y revolucionario, contra el fascismo. Y en Chile se formó ese frente, ¿no? En una elección que ganó un radical. Y Allende fue el primer ministro de esa elección. Allá estaba el Partido Radical, que estaba en el gobierno, con su presidente, los socialistas y los comunistas. Entonces, ese torrente histórico, político, se junta con el torrente obrero de la Foch, que después se convierte en Central Obrera de Chile, hasta Allende. Entonces, esos 2 bloques, el político y el sindical, se unen en un gran bloque histórico de transformación de la sociedad chilena en busca de la revolución socialista. Una revolución, como decía Salvador Allende, con sabor a Chile, ¿no? Empanada y a vino tinto. Una revolución con sabor a empanada y a vino tinto. Esa fue la revolución de Allende. Bueno, Neruda se mete en esa campaña, y González Videla traiciona al Partido Comunista por meterse en el frente que abrió el imperialismo norteamericano contra todos los comunistas en el mundo, que fue la Guerra Fría. Entonces, ilegaliza al Partido Comunista con una ley de defensa de la democracia, y a Neruda lo empiezan a perseguir. A Neruda dice un discurso en el Congreso, denunciando la traición del presidente de la República, siendo él diputado. Un discurso que se llama Yo Acuso, un discurso terrible, ¿no? Y entonces, claro, ese discurso acusa al presidente de la República de traidor a la patria, traidor a la democracia, lo empiezan a perseguir. Se esconde, el Partido Comunista lo esconde durante mucho tiempo, y él termina de escribir el canto general en la clandestinidad, de casa en casa, en Valparaíso sobre todo. En los cerros de Valparaíso es muy difícil encontrar a la gente, porque es como los cerros de Caracas, ¿no? Muchos ranchos, mucha casa de pobres,
Y todo el Partido Comunista lo fue llevando de casa en casa, de casa en casa. Terminó de escribir el canto general en la clandestinidad, lo terminó de escribir, y se lo llevó a Europa. Salió clandestino. El Partido Comunista lo sacó por el sur de Chile, por la frontera argentina y de ahí a España. Y ¿saben qué leyó Neruda cuando llegó a París? Al cierre del Congreso Mundial de la Paz. La lucha por la paz en el mundo entero estaba muy fuerte, ¿no? Los socialistas y los comunistas trabajaron mucho en eso, durante mucho tiempo. Entonces Neruda llega a París, exiliado, ¿no? En estas condiciones, huyendo. Creo que un gran escritor francés le facilitó un documento falso porque pudiera pasar y tal. Y él llega al Congreso Mundial de la Paz y le dicen que diga unas palabras. Un gran poeta ya, ¿no? Conocido, famoso. ¿Y qué lee Neruda? Un canto para Bolívar. Fíjense qué importante. Neruda lo invitaba mucho para decir discurso. Él decía, yo no sé decir discurso, yo soy poeta. Los poetas no somos buenos para los discursos. Mentira, él decía discursos muy buenos. Leyó un canto para Bolívar. La importancia que él le daba a ese poema. Lo había escrito en México antes del canto general, ¿no? Entonces, aquí aterrizo un poco en la cosa nuestra, venezolana, ¿no? Un canto para Bolívar, se lo piden. Él le piden en México, él era cónsul de Chile en México en 1952, algo así, no me acuerdo. Exactamente, yo con la fecha se me borra. No, perdón, 47, porque el canto general es del año 50. Y le piden, allá hay un centro cultural llamado Simón Bolívar, y los muchachos estudiantes de la Universidad de México le piden que diga unas palabras, que hable sobre Bolívar, que diga un discurso, que diga unas palabras, qué significó Simón Bolívar. Y entonces él se presentó con el poema, Un canto para Bolívar. Y dijo, yo no sirvo discurso, yo traje este poema. Y lo leyó. Bueno, conmocionó, ¿no? Lo publicaron en la revista de la universidad y después él lo metió en la tercera residencia. No lo metió en el canto general, porque en el canto general están todos los héroes de América, de la independencia, menos Bolívar, porque era imposible hacer otro poema mejor que ese, simplemente. Entonces Bolívar aparece en el canto general en la conversación con el líder argentino, con San Martín. Ahí aparece Bolívar, aparece fulgurante, como era Bolívar, ¿no? Muy bien presentado. Entonces este poema, por eso es que Chávez se enamoró de ese poema, con toda razón. Porque ese poema, como yo digo en este prólogo, un prólogo sencillo, pero digamos un poco me aproximo a eso, ¿no? Yo digo que en ese poema está sintetizado las luchas de la humanidad por las buenas causas. Porque en el primer verso del poema se dice, Padre nuestro que estás en la tierra, no en el cielo, en la tierra. La primera línea del Padre nuestro, ¿no? Rezo católico, rezo cristiano, ¿no? Padre nuestro que estás en la tierra, de toda nuestra extensa latitud silenciosa, y termina el verso, ¿no? Igual que el poema el verso, la oración religiosa termina tu herencia es el pan nuestro de cada día, Padre, igualito que el Padre nuestro. Entonces aquí está la imagen de Cristo, pero el Cristo redentor, el Cristo revolucionario, el que acogía Chávez en sus mensajes, no el Cristo ese que nos han vendido como el que hacía milagros, no. Cristo no hacía milagros, él era un revolucionario, era un agitador social, y aquí está el Cristo. Después viene, ¿no?, un pequeño cadáver, entonces viene la lucha contra el fascismo, el enemigo central de la humanidad en esa época, ¿no? Defensa de la Unión Soviética y luego América. Entonces yo digo que en este poema está sintetizado, ¿no?, el ideario bolivariano, la democracia,
la lucha por la justicia. Todo eso está en este poema. Y los poetas son así. Los poetas de pronto tienen esas cosas locas que no sé cómo logran sintetizar en una cosa pequeña, ¿no? Cosas muy importantes para la historia de la humanidad. Y hay otros hombres muy inteligentes, muy geniales también, como Chávez, que son capaces de darse cuenta de que eso está allí. Y lo convirtió en su gran poema. Por eso, este poema es importante.